Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula de los talleres de programación Yo sé más, donde vamos a estar revisando lo que nos entrega C++ a partir de una de sus librerías para poder realizar algoritmos de ordenamiento. Así que permítanme compartirles mi pantalla unos segundos. Ahí voy, ahí está. Ya, entonces, lo primero que vamos a estar haciendo el día de hoy, un poco conocer otros algoritmos de ordenamiento que no necesariamente son los que estuvimos trabajando en las cápsulas anteriores, que eran estos algoritmos cuya complejidad, en el peor de los casos, iba hacia el n cuadrado y que al implementarlas, ¿no es cierto?, dependíamos de estos ciclos anidados. Y también, bueno, y el foco principal de lo que vamos a estar haciendo hoy en día es conocer cuáles son estos algoritmos que tiene C++ disponibles para nosotros y aplicarlos en una siguiente cápsula práctica, ¿ya? Así que el objetivo hoy día va a ser súper teórico, bien rápido, un poco para que conozcamos cuáles son estos algoritmos. Entonces, como resumen, nosotros ya hemos trabajado a partir del algoritmo burbuja, ¿cierto? El de inserción y el de selección, y mencionarles que tenemos otros algoritmos que tienen complejidades mucho más eficientes, ya del orden quizás del n log n por ahí, que podría ser, por ejemplo, el caso del algoritmo, el quicksort o el merge sort, ya que son algoritmos que son mucho más eficientes que los que vimos anteriormente, y también mencionarles que tenemos otros algoritmos que no están basados en comparaciones y que tienen complejidades incluso que pueden llegar a ser mucho mejores, como el counting sort y el radix sort, ya que son algoritmos súper específicos que no están basados en comparaciones, pero que también nos permiten ordenar ciertas colecciones de elementos. Entonces, eso por si de repente quisieran seguir averiguando, quisieran investigar un poco más, quisieran conocer estas implementaciones, ahí tienen un marco de referencia para poder seguir avanzando. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día entonces? Bueno, en primera instancia les voy a contar que nosotros tenemos en C++ una librería que es la que aparece ahí en la presentación, está Algorithm, que me va a entregar una serie de herramientas para poder aplicar, por ejemplo, búsquedas, ordenamientos, quizás de repente, no sé, tiene algoritmos súper específicos, quiero saber el elemento más grande en un arreglo, quiero saber si un elemento se repite o no. Entonces me entrega una colección de herramientas para yo poder utilizar dentro de mis códigos. Entonces, en particular, hoy vamos a estar revisando el algoritmo que nos va a permitir ordenar de forma eficiente un conjunto de elementos en un vector o en un arreglo. Vamos a conocer también un algoritmo súper práctico que me va a permitir invertir el contenido de un vector o un arreglo. Y por último, vamos a introducir un concepto súper interesante que tiene que ver y se aplica mucho en los ordenamientos, que responde a si un organismo, o sea, si un ordenamiento es estable o no. Entonces, rápidamente, ¿cuál es la sintaxis de este sort que vamos a encontrar en esta librería? Tal cual se puede apreciar en la línea 13 y 14 que tiene la presentación. Nosotros, para utilizar este ordenamiento, vamos a tener que darle el vector o el arreglo que queramos ordenar desde su inicio hasta su final. En el caso de un vector de la librería, ¿cierto? Del template vector, yo le voy a pasar el begin y el end. Y eso significa que este vector se va a ordenar desde el principio hasta el final. Y el ordenamiento por defecto es de menor a mayor. Ya eso ténganlo súper presente porque es lo que nos va a entregar este comando. Por último, si es que yo quisiera ordenar un arreglo, ahí va a depender del ejercicio. A lo mejor a veces yo voy a querer por comodidad, utilizar un arreglo. Voy a poder ordenarlo de la misma forma, indicando cuál es el arreglo que quiero ordenar. Luego, como segundo parámetro, el nombre de este arreglo más el tamaño total. Ya en el fondo tiene la misma lógica que en el caso de los vectores, porque finalmente es toda la memoria sobre la cual yo voy a querer aplicar el ordenamiento. Y es solo eso. Si yo quiero ordenar de mayor a menor, si quiero hacer algún ordenamiento personalizado, por ejemplo, en el caso que tenga un arreglo de pares, ya imagínense que tengo un arreglo de pares y voy a querer ordenar por la segunda dimensión, yo voy a poder hacerlo y para eso vamos a revisarlo de forma práctica en la siguiente cápsula.
Bueno, además, como les había dicho en un principio, también voy a poder disponer, ¿cierto?, de este algoritmo para invertir el orden de un arreglo, que a veces me va a servir, por ejemplo, si quisiera ordenar de mayor a menor. Yo puedo aplicar un sort normal de mi arreglo, un sort de mi vector, y luego hacer esta inversión y así obtener el resultado al revés, que en este caso vendría siendo de mayor a menor, o de repente quizás yo voy a querer solamente tener el orden original, pero tener la información hacia el otro lado, entonces también voy a poder aplicar este algoritmo y la sintaxis es bastante similar, donde yo debo indicar el comienzo de mi vector o de mi arreglo, el final de mi arreglo o mi vector y automáticamente vamos a aplicar, ¿cierto? Y va a ocurrir esta inversión en el orden que tenían mis elementos. Y por último, y aquí mencionar un poco el concepto que les hablaba al principio, los algoritmos pueden ser estables o no. Perdón, los ordenamientos. Y un algoritmo de ordenamiento que sea estable quiere decir que el orden en particular que tenían los elementos antes de ser ordenado va a mantenerse una vez que se ordene. ¿Qué significa eso? Porque uno puede decir, pero si estoy ordenando, es obvio que se va a alterar el orden de los elementos. Pero veamos el ejemplo que tenemos a continuación, donde yo tengo las palabras piedra, perro, auto, calendario y premio. Supongamos que yo quiero ordenar estos elementos por su primera letra, ya solamente por la P, la A, la C y la P. Si se fijan, yo tengo tres elementos que tienen la letra P. En este caso sería piedra, perro y premio. Si yo me olvido de elementos y solo considero estos tres, yo ya tengo un orden en particular originalmente. Si se fijan, primero viene piedra, luego viene perro y luego viene premio. Por lo tanto, cuando yo utilizo un algoritmo que es estable, un ordenamiento estable, cuando yo tenga el resultado final, que es el que se ve en la presentación, donde tengo auto, calendario, piedra, perro y premio, si se fijan, estas tres palabras con igual letra mantienen el orden original. Ya se fijan que al momento de ordenarse, a pesar de que se ordenaron, mantuvieron la estructura que tenían al principio, lo que no ocurre en un ordenamiento no estable. Si se fijan, el segundo ejemplo, yo ordeno nuevamente por la primera letra, tengo auto, tengo calendario, sin embargo, ahora premio me aparece antes que piedra y piedra me aparece antes que perro. ¿Ya? Y si se fijan, el orden con respecto a cómo estaban originalmente en el vector o en el arreglo no es el mismo. Y eso es súper interesante porque a veces cuando, por ejemplo, supongamos que yo tengo una estructura personalizada que tiene varios campos, si por ejemplo quiero hacer un ejercicio para entregar los puntajes asociados a una tabla de posiciones de algún deporte, el fútbol, donde tengo que ordenar por goles, después tengo que ordenar por puntos, por el mejor resultado entre ambos partidos, diferencia de goles, etcétera. A lo mejor yo voy a tener que hacer muchos ordenamientos diferentes. Bueno, también podría hacerlo con un ordenamiento personalizado, pero supongamos que yo voy a hacer muchos ordenamientos distintos. A lo mejor a mí al aplicar el segundo ordenamiento me importa no perder lo que había ordenado al principio. Por lo tanto, a lo mejor un ordenamiento estable me va a ayudar mucho. El sort que les había mencionado al principio no necesariamente garantiza ser estable, por lo tanto, si yo quiero asegurar que el ordenamiento tiene que ser estable, tengo este que está en la presentación, que es el algoritmo estable, y si se fijan, la sintaxis es la misma. Ya yo tengo este ordenamiento, tengo que entregar el inicio de mi vector, el final, en el caso de un arreglo, adicionándole el tamaño, y con eso yo ya voy a asegurar que el resultado va a ser estable. ¿Ya? Así que eso para que lo tengan súper presente. Y en general eso, ¿ya? Como les dije al principio, el objetivo era que ustedes conocieran estos elementos, estos algoritmos, vayan a revisarlo en internet, busquen, averigüen y cualquier consulta ya saben que nos las pueden hacer llegar por los distintos canales que tenemos disponibles para ustedes. En la siguiente cápsula lo que vamos a hacer es revisar estos algoritmos de forma práctica para que ustedes se den cuenta cómo los vamos a implementar y también en el caso de que quiera personalizar, por ejemplo, para hacerlo de mayor a menor, o si de repente quisiera modificar el algoritmo que nos va a permitir comparar, para por ejemplo el caso de los pares, vamos a revisarlo en vivo y en directo. Por mi parte, dejo de compartirles la pantalla y nos estaremos viendo en una siguiente cápsula. Que estén muy bien, saludos.